Desde hace varias semanas que las distintas gestiones de la pandemia entran en tensión. La ciudad de Buenos Aires por un lado, la provincia de Buenos Aires por el otro, que comienzan a tener necesidades diferentes. La provincia además también presenta particularidades según la zona. Una realidad muy distinta presenta la provincia de San Juan, que ayer permitió que en varios de sus distritos volvieran las clases presenciales. ¿Cómo fue ese regreso a las aulas? Por otro lado, mientras intentamos una convivencia con el virus, está la carrera por la vacuna, que tuvo un nuevo capítulo en Rusia, que asegura que ya la consiguió. El análisis de todos estos temas en Hoy Nos Toca. Ya estamos con todo el equipo de Hoy Nos Toca. Vamos a comenzar rápidamente con las particularidades que tiene la provincia de Buenos Aires en estos días donde se pone lupa al aumento de la curva de contagios y también la cantidad de fallecidos. Hoy se registró entre los partes matutino y vespertino la cantidad de muertes más alta desde el inicio de la pandemia. 241 fallecidos dieron a conocer por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Y hablábamos de particularidades principalmente en la provincia de Buenos Aires, donde cada sector, cada zona tiene sus distintas cuestiones en frente a la pandemia. Hay algunos que enfrentan una situación bastante dura y otros que pueden estar con cierta apertura o al menos más relajados. Para conocer el detalle de cómo son las negociaciones políticas al respecto y de cómo se lleva la pandemia en otros lugares de nuestro país, principalmente en la provincia de Buenos Aires, vamos a hablar con Martín Yesa, que es intendente de Pinamar. Martín, buenas noches y gracias por atendernos. Por favor, un placer. Buenas noches, Diana. Saludos a todo el equipo y cariños a todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, ¿usted está con coronavirus o ya se recuperó? Tuve el alta. El día sábado ya tuve el alta. Estuve, 10 días, obviamente, con todos los síntomas leves. Pero bueno, todos los síntomas, en fin, la realidad es que tengo 34 años, tengo hábitos saludables, entreno, digamos, habitualmente, claro. Y la realidad es que, obviamente sentí fundamentalmente la agitación y la pérdida del olfato, fueron las dos cosas que más me llamaron la atención. Claro. Y te diría, Diana, que, pensando empáticamente, ¿no? Sí preocupa que esto le pueda pasar a alguien con problemas cardíacos o con problemas respiratorios, obviamente, lo que se le suele decir pacientes de riesgo. Pero fuera de eso, la realidad es que tanto en mi caso como en un montón de casos, cuando le toca a personas de mi edad y sin problemas o comorbilidades, de mi edad y más grande y más chico, ¿no? Pero en la generalidad de los casos, por suerte, la sintomatología ha sido muy leve y es llevadera, la verdad. Intendente, me gustaría que me cuente cómo se comportó la pandemia en Pinamar y después qué particularidades tiene para tomar cierta diferenciación del resto de los lugares de la provincia de Buenos Aires, estas negociaciones que se necesitan constantemente con el gobernador Axel Kicillof. ¿Cómo la llevan? ¿Cómo se negocia? Bueno, en un primer lugar, nosotros estuvimos muchos días sin casos. Uno de los desafíos que tuvimos muchos intendentes del interior fue no tener casos, lo cual te diría fue también parte de ir viendo cómo se comportaba el mundo. En el caso de Pinamar, el acceso a Pinamar, a diferencia de la ciudad de Buenos Aires o de otras ciudades del Gran Buenos Aires, yo veía ciudades que tienen 187 puntos de acceso. Bueno, nosotros tenemos 4 nada más, porque nuestro otro límite es el mar. Entonces, para las ciudades de la costa en general o muchas del interior, camperas, ¿no? Tenés 1 o 2 accesos a la ciudad. Entonces, se hizo fácil contener y tener una administración de los ingresos y egresos de la ciudad. La realidad es que eso estuvo muy bueno durante mucho tiempo, pero también ya, empieza a volverse bastante insostenible, fundamentalmente porque en una ciudad como Pinamar somos 45.000 habitantes, pero hay muchos propietarios no residentes de Capital Federal, del Gran Buenos Aires. Y hace 3 semanas, básicamente, nos pasó lo que le pasó a un montonazo de ciudades del interior. Ya en fase 5 ya se podía ir al gimnasio, la gente se podía juntar. Te diría que lo único que no se podía era boliche
y jugar al fútbol, por Claro, los ejemplo, eventos digamos, más deportes ¿no? masivos de contacto físico. o de O contacto, eventos claro. masivos de contacto físico, pero fuera de eso habíamos vuelto a algo muy parecido a la normalidad anterior al coronavirus, lo cual hizo que un montón de gente se relajara. Dijeron, bueno, 100 días sin coronavirus, debe ser un mito el coronavirus. Bueno, no. Mucha gente se Llegó. relajó y se armó toda una cadena de contagios de una cena de 5 personas, pasó a 25 en 7 días, 50 en 14 días y ahora estamos en 89. De los 89, por suerte, solamente están 2 en terapia intensiva y mejorando, por suerte, luego del tratamiento con plasma más la asistencia de los respiradores. Y después hay 6 personas que tenemos en internación, sencillamente porque no tienen alternativa de dónde aislarse, digamos, sin contagiar a la propia familia, ¿no? Así que hoy estamos así, la verdad que nos sirvió el aprendizaje también, porque 0 casos no te enseña nada. No, y nosotros como ciudad turística, pensando en el mediano plazo, realmente era un desafío también ver, bueno, todas estas hipótesis que se plantean. ¿Y qué van a hacer cuando se abra la ciudad y estén en enero y sean Vamos a ir 300.000 hablando un habitantes? poco más adelante del tema de las vacaciones también, que Facundo nos trajo unos datos para que también escuchemos, pero quería centrarme también en la negociación con Axel Kicillof, lo que venía diciéndole. Si usted toma independientemente la apertura o la contracción de flexibilización en su intendencia o constantemente tiene que negociarlo con la gobernación de Kicillof. No, no es necesario. La verdad que no es necesario. A medida que hemos ido teniendo criterios, a ver, suele pasar, incluso a mí me pasa como intendente, uno incorpora un criterio y hay una mitad de la tribuna que está en contra y hay otra que está tratando de entenderla, porque también es difícil decir, bueno, no, pero funcionó en tal lugar, sí, Claro. pero mirá que no funcionó en tal otro lugar. Con la provincia la dinámica que hemos tenido fue de prueba y error también. Incluso con el propio sistema de fases. La gente incluso no entiende muy bien hoy, ¿viste? Cómo es, si la fase 3, la fase 4, la fase 5, la -10 o la 17. Y me parece que hay un aprendizaje para todos nosotros de la semana pasada, ¿no? Con el propio presidente de la Nación, en compañía del gobernador y de Horacio Rodríguez Larreta, que hicieron este decreto nacional prohibiendo las reuniones en casas particulares. Sí. Decreto que cuando uno se pone a discutirlo te dicen, bueno, pero tiene un valor simbólico. Bueno, pero no sé si la función de un decreto es tener un valor simbólico. La función de un decreto es ser operativo. Y el problema es Claro. que la operatividad es nula para un intendente. Imagínate que yo caiga en tu departamento, digamos, que caiga la municipalidad en 2 horas en tu departamento y te digan, usted está violando el decreto presidencial, no se puede juntar a tomar vino con sus 3 vecinos. Bueno, digamos, vas a decir, tomátela, está la Constitución Nacional en el medio. Entonces, Claro. estos son los problemas con los cuales nos Los empezamos a grises encontrar los que siempre nos intendentes de la menciona acá Nicolás. Sí, Nico. ¿Cómo le va, intendente? Hola, Nico, un abrazo enorme. ¿Cómo estás, Martín? La pregunta elemental es que, siendo una ciudad que tiene su economía interna, pero también tienen una economía turística muy fuerte, para este año, antes de que existiera la pandemia, se habían programado 500 fines de semana largos, extra largos. ¿Cómo ha afectado eso a la economía local? Porque, si bien es cierto, y recién lo marcabas, tuviste una fase que te permitió una apertura importante, también es cierto que no contaste con el turismo. Bueno, a ver, te diría, hay una mezcla equilibrada entre angustia y desesperación económica, fundamentalmente del sector hotelero y fundamentalmente de los gastronómicos que viven directamente del turista, por ejemplo, gastronómico de Cariló. Cariló tiene 1.200 personas viven en la localidad de Cariló, pero tiene 40.000 camas. La gastronomía de Cariló, el de Pinamar no va a comer a Cariló. Cariló es un lugar al que viene a comer gente de otros lugares, como te puede pasar en Villa Langostura o en San Martín de los Andes. Así que la situación es dramática, es una combinación entre angustia y problemas económicos reales. Por eso también para nosotros fue un problema cuando el ministro Goyán salió con estas declaraciones de que no iba a haber verano. Muchos de estos, que yo entiendo que el ministro seguramente tendrá un montón de temas encima y esta no es su prioridad y está bien que no lo sea, pero el problema es el impacto económico y emocional que genera un montón de gente que está pagando el sueldo desde marzo. Nico, me refiero, más allá de lo del verano, más allá de lo del verano, que después lo vamos a abordar, me refiero a esto que marcabas, el sector gastronómico, por ejemplo. ¿Tuviste casos de quiebras, de personas que digan, bueno, hasta acá llegué? No, a diferencia de otros lugares, en nuestro caso veníamos de una muy buena temporada de verano. Sí estoy en esta cosa de los Zooms, ¿no? Mucho Zoom con gente de la Patagonia.
A nosotros nos agarró con una temporada muy buena entre el 15 de diciembre y el 15 de marzo. Patagonia, cuando se dirigía a entrar en su temporada de verano, lo que para nosotros es la temporada de verano, o sea, la remoto del año, y de repente le dijeron, no, no tenés temporada. Nosotros, por suerte, veníamos con una temporada que, a ver, habían hecho un manguito con el cual capaz se podían ir de vacaciones, cambiar el auto, esto, lo otro. Bueno, nada de eso pudo pasar, que es lo normal en la vida de una persona, ¿no? Que es trabajar, esforzarse, progresar. Bueno, nada de eso pudo ocurrir y bueno, lo que se está comiendo básicamente son los ahorros de los comerciantes Vamos a seguir locales. con el tema turístico después con los datos de Facundo. Sí, Giselle. Sí, la relación me quedó pendiente lo de la relación con Kicillof, porque muchos intendentes de Juntos por el Cambio han denunciado que se los discrimina, incluso también en los envíos de fondos. ¿A usted le pasó eso con el gobernador? A ver, hay algo que es muy, lamentablemente, se ha normalizado en la política argentina en los últimos tiempos. Yo, desde el Vamos, nunca tuve diálogo directo con él, más que en las reuniones masivas. Me caben las generales de la ley, digamos, cuando hay fondos que logramos desde Juntos por el Cambio que se distribuyan por CUD, se distribuyen por CUD, pero honestamente nuestra relación es buena. Y para acá guardo algo muy personal, casi ideológico sobre la grieta. Yo creo, para las personas que estamos muy seguras y muy tranquilas de lo que representamos y de lo que pensamos, no es necesario estar tratando de buscar diferencias. O sea, si me pusiera a buscar diferencias, por ejemplo, con los ministros, podría ser una lista casi interminable. Ahora, mi función principal es ser intendente de Pinamar, de los pinamarenses, de los propietarios no residentes y de los inversionistas que generan empleo y mueven la economía en Pinamar. Por lo tanto, entiendo que mi inteligencia como representante público tiene que estar en tratar de encontrar puntos de acuerdo. Y ciertamente entiendo que muchas veces termina siendo un inconveniente casi de inteligencia social cuando uno, digamos, terminás como en una cosa de autodiscriminación. Como decís que te tratan mal, como te tratan mal no lográs nada. Entonces, más de una vez opto por tratar de resolver los problemas por las vías institucionales correspondientes y si así no lograra lo que yo quiero, porque en la vida tampoco uno puede andar pretendiendo que las cosas salgan como siempre quiere, porque eso tampoco es del todo democrático ni plural, ¿no? Pero con esas formas la verdad que en general me va bien en la vida, digamos, no solamente con esto, y creo que a un montón de gente le pasará lo mismo. En algún punto usted tiene contenido la pandemia dentro de la Intendencia, por lo que habla, pero bueno, se observó cómo rápidamente se disparan los contagios, como nos venía contando. ¿Cómo es el sistema sanitario allí? ¿Qué pasa si se ven sobrepasados en algún punto? ¿Tiene soporte por parte de la provincia? ¿Cómo lo manejan en este sentido con el Ministerio bonaerense también de Salud? Bueno, es súper interesante. La realidad es que esto es parte también de la dinámica de los últimos años. Yo cada vez soy más crítico de los estados supralocales, digamos, no de los supralocales, porque la realidad es que cuando vos después venís a Pinamar, como te podría pasar en la ciudad de Buenos Aires, sí, la gente ve al intendente, y el responsable de la salud es el intendente. Ahora vos ves la Constitución y ves quién recauda los recursos y es la propia gobernación la responsable de la salud. Sin embargo, todo el sistema de salud es municipal, 100% municipal en el caso de Pinamar. Nosotros ya duplicamos la cantidad de camas hospitalarias, hoy tenemos una disponibilidad, tenemos una ocupación de menos del 12% de las camas totales que tenemos. Para que te des una idea y se grafique, Mar del Plata tiene 188 camas con 1 millón de habitantes de internación. Y en el caso de Pinamar tenemos 88 camas y en menos de un mes vamos a estar pasando a 120 camas de internación con 45.000 habitantes y potenciales 330.000 total. Es decir, nuestro sistema de salud está preparado y ahora estamos en una etapa de incorporación de tecnología preparándonos para una posibilidad de verano. La realidad es que además nuestra competencia turística directa es Punta del Este siempre y es el espejo en el que nos miramos mutuamente y por suerte además tenemos una relación de amistad muy grande con Punta del Este y tratamos siempre de ir a la par en cuestiones como estas. Yo te escucho y escucho a muchas de las autoridades desde un principio en la pandemia se esforzaron por la adquisición de camas disponibles y tecnología y demás, pero lo que empezó a faltar son recursos. De hecho, Jujuy pidió que por favor se envíen terapistas de otras partes porque no llegaba sino con las camas que tenía disponibles, que podía usar, pero que no tenía médicos. ¿Cómo es el caso de la costa o en especial de Pinamar? Absolutamente. Bueno, este es el problema, incluso los primeros días, yo me acuerdo de los primeros días de la cuarentena, nosotros adoptamos una serie de criterios. Primero, no hagamos nada que no podamos sostener.
todo lo que nosotros tenemos, 118 camas, nosotros tenemos el personal para 118 camas. Y esto lo digo porque capaz hubo intendentes que capaz metían camas en un polideportivo, sacaban la foto, daba la sensación de espectacularidad, pero claro, después no tenés ni los profesionales ni los insumos. También vimos los primeros días de la cuarentena, porque esto aparte de las cosas que uno como intendente tiene que ir encontrando la frialdad para saber entender qué hacer, qué no hacer y además el pecado mortal en las crisis de este nivel, cuando uno hace cosas por la foto o por el aliento de la tribuna, ¿no? Y yo me acuerdo que por esos días había fotos de carpas. Entonces digo, yo no sé si saben, pero en un lugar como Pinamar en invierno hace frío. Imagínense un adulto mayor de 85 años en una carpa, por ejemplo. Entonces, digo, estas son las cosas que a veces no terminamos de ver un poco más allá de la foto y en esta cosa, ¿no? Claro. De la emocionalidad y del no dimensionamiento. Entonces, sí, nosotros toda la infraestructura que tenemos es la infraestructura que podemos sostener. Ahora, siguiendo esa pregunta, de repente se te contagia toda una cadena de médicos porque hicieron una mateada entre 20 por decirte, bueno, no. Por supuesto que contra eso ni Pinamar ni Suiza ni Pinamar, ni la ciudad, ni Jujuy, ni nada. Ahora, sí. En un esquema lógico, sí. Martín, uno de los temas últimos que se estuvo dando, incluso acá, entre todos nosotros, y también en los chats personales que uno puede llegar a tener, es qué va a pasar con las vacaciones. Si finalmente uno va a poder tomarse vacaciones de la pandemia. Y acá está Facundo con algunos datos sobre eso. Así es, Diana. Como bien adelantaba el intendente, la última temporada de verano fue muy buena en todo el país. Según datos de CAME, se movilizaron casi 32 millones de argentinos, 1.300.000, por ejemplo, solo en enero estuvieron en el Partido de la Costa, y eso se traduce en mucho dinero también en juego. En la última temporada, también según estos mismos datos de CAME, fueron 237.000 millones de pesos que gastaron los argentinos en sus vacaciones. Si bien el número parece muy grandilocuente y quizás la gente no lo termina de dimensionar, los pongo en comparativa con lo que anunció el gobierno en materia de paquetes de medidas para el sector turístico, que fueron algo así como 30.000 millones de pesos, o sea, una octava parte de lo que movió todo el sector solo en el verano. Y entonces me pregunto, la pregunta para Yesa, ¿cómo esperan de alguna manera atender la demanda en el verano y cuáles van a ser los números, particularmente para Pinamar? Te agrego información, Facundo, está buenísimo, toda la introducción y los datos de hecho son así, y te diría que incluso vos advertías la grandilocuencia, incluso los datos son superiores. Nosotros en el partido de Pinamar tenemos un sistema de lectores de señales de celular. Muchas veces CAME hace los cálculos sobre hotelería o hace los cálculos, por ejemplo, por la cantidad de autos que pasan por los peajes, claro, lo cual no es del todo metodológicamente asertivo, y en nuestro caso, como tenemos este cruce, cantidad de autos, efectivamente, peaje más ingreso a Pinamar, pero además lectores de señales de celular en nuestra jurisdicción. Entonces eso a nosotros lo que nos arrojó es que entre el 15 de diciembre y el 15 de marzo de la última temporada pasaron 4,5 millones de personas por Pinamar, con una estadía promedio de 5,8 noches, que además nosotros tenemos nuestra propia encuesta interna dentro del partido de Pinamar. Con esos datos, Facundo, lo que nosotros nos imaginamos son dos factores, digamos, incluso tratando de escindirnos de esta idea de que es inimaginable el verano. No, sí es imaginable, pero vamos por etapas. Primero, ¿quiénes? ¿Quiénes? Bueno, propietarios no residentes, sí, por supuesto, hasta por una cuestión constitucional, digamos, alguien que quiere ir a su casa estará en todo su derecho. En el caso del partido de Pinamar somos 45.000 habitantes con 330.000 camas. En un segundo nivel estarán los inquilinos, digamos, el que quiere alquilar una casa, por ejemplo, y dice, che, yo quiero alquilar una casa 15 días, un mes, la temporada completa. Bueno, ese es el segundo nivel, lo cual te permite darle un seguimiento, tener un cierto control. Y te diría que el principal desafío para todas las ciudades turísticas, en la generalidad de los casos, teniendo en cuenta la dinámica de los protocolos y de seguimiento, más criterio epidemiológico de tener la menor rotación posible de gente, es el tema de la hotelería, que por naturaleza la hotelería puede tener una rotación de una noche, por ejemplo. Entonces, los dos grandes factores que nos imaginamos, Facundo, son estos. Primero, ¿quiénes? Bueno, segmentado por nivel de problema. Propietario no residente no es un problema. Inquilino de 15 días en adelante no es un problema. El desafío lo vamos a tener con este. ¿Por qué? Porque supongamos, ahora se puso de moda la palabra hisopado, ¿viste? Entonces, al principio de la cuarentena, ¿hay protocolo? Sí, hay protocolo. ¿Hay hisopado? Bueno,
¿Cuál es el problema del hisopado? Si el hisopado te lo hacen sin sintomatología, te puede dar un falso negativo. Lo lógico ahí es hacer un PCR en el manual. ¿Pero cuál es el problema del PCR? Sale 8.000 pesos. Imagínate, en un auto de 4 personas, un PCR cada uno son 32.000 pesos. Sí, yo te digo macanudo que está abierta la hotelería, pero el hotel de 2 estrellas, 3 estrellas, que sale 4.000 pesos la noche, lo llevo a la quiebra directo, porque ese cliente no va a venir, por más que yo diga que está abierto. Entonces sí estamos analizando muchas variables tecnológicas, como ocurre en Israel, como ocurrió en Corea del Sur, con aplicaciones, con geolocalización. Probablemente ojalá aparezca algún tipo de testeo que sea sustentable económicamente, que tenga cierta velocidad, que tenga asertividad, es decir, sin margen de error. Ese sería el ideal. Ahora, si no está ese ideal, por supuesto vamos a tener que incorporar una dosis de sentido común para no llevar a la quiebra un montón de comerciantes, pero en paralelo brindar bioseguridad dentro de la ciudad. Ahora, es decir, ¿ustedes esto lo están armando ustedes o lo hablaron con Gobernación? Porque no termino de entender si es una proyección de la costa o se habló con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. No, con la provincia no lo hablamos, sí lo hablamos con los ministros de turismo, la preocupación y la ocupación respecto a, digamos, tanto con el ministro Lamens como con el ministro Costa de la provincia y nación respectivamente, con ambos hablamos sobre que sí, que va a haber temporada de verano. Después lo que te pasa es, entre intendentes hablamos, por ejemplo, yo tengo una natural muy buena relación con Guillermo Montenegro de Mar del Plata y te diría que en 10 cosas estamos de acuerdo en 11. Con el Partido de la Costa tenemos muy buena relación también, pero bueno, no siempre todos los criterios están compartidos por todos los intendentes y además los municipios tenemos dosis de autonomía, por lo tanto, uno puede pretender coordinar, pero donde hay uno que dice, bueno, pero yo no estoy de acuerdo y en mi municipio voy a hacer otra cosa, bueno, lógicamente, ¿cómo pasa salvando las distancias con Rodríguez Larreta y Kicillof? Pueden juntarse, pueden estar de acuerdo en un montón de temas, pero en lo que no están de acuerdo no están obligados a hacer exactamente lo mismo, obviamente. No, y otra de las cosas que me queda colgada de lo que le comentabas recién a Facundo es el porcentaje de ocupación. Claro. ¿Cómo hacen para decir? Porque si tienen ocupación completa en la costa, sea en Pinamar o en cualquiera de los lugares, hay momentos en los que no se puede ni pisar, ni en la playa, ni en los bosques, ni demás. O sea, ahí va a estar complicado. Evidentemente tienen que evaluar cuánta gente entra a cada intendencia. ¿Eso está evaluándose? Por eso te diría, el punto de equilibrio es quiénes por un lado y después la tasa de rotación, es decir, el tiempo de ocupación. Es el segundo gran factor en donde nosotros estamos poniendo toda la inteligencia y el esfuerzo para poder, digamos, para volver sostenible el seguimiento de cada una de las personas que entra a la ciudad. Por lo tanto, siguiendo en esta lógica, ¿no? Y lo llevo, digamos, voy a mencionar las cifras solo de modo teórico, después ya vemos toda la semana, ¿no? Cómo después la realidad arrasa con la teoría. Pero el óptimo sería que si tuvimos una temporada de 4 millones de personas con estadía promedio de 5.8 noches, el óptimo sería, por ejemplo, o un buen objetivo sería 2 millones de personas, pero con una menor rotación, con una menor tasa de rotación. Es decir, por ejemplo, con una estadía promedio mínima de 10 noches, 11 noches. Hay que tener plata para eso, intendente, ¿no? Claro. Hay que tener plata para eso. Por eso es el equilibrio en donde, si livianamente se habla del testeo en origen, nosotros también podemos acompañar financieramente a los hoteles para hacerse cargo de una parte, subsidiar una parte, el Estado Nacional deberá aparecer. Conseguir buenos precios. Nosotros le estamos poniendo mucha inteligencia, por eso te digo, esto es en la teoría, ¿no? En la teoría lo óptimo es poder aumentar la cantidad de noches de estadía, porque alguien que quiera ir una noche va a tener unos costos tan altos, esa persona en particular, que no le va a convenir a nadie, y además tampoco se va a sentir del todo segura si todo el mundo hace exactamente eso. Entonces vamos a tener que encontrar punto de equilibrio. Lo importante es que estamos en la discusión, estamos en la conversación, y ojalá que podamos tener el verano lo más normal y parecido al anterior posible, pero bueno, por lo pronto, a papeles de hoy, que estamos en la peor de todas las hipótesis, que es con esta curva de contagios, estamos pensando así. Bueno, intendente, gracias por atendernos. Que tenga usted buenas noches. Un cariño enorme y los vamos a estar esperando por cámara. Hasta luego. Esperemos poder ir primero. Bueno, ahí estábamos viendo un poco la proyección para el verano, cómo se está armando algunos lugares de la costa. Sin embargo, en esta convivencia necesaria con la pandemia en nuestro país, ya hay algunos lugares, como en el caso de San Juan, que empezaron las clases. Vamos a hablar de eso después del corte.